José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados AC, por tomarnos la llamada y agradecerles además esta disposición de estrenar junto con nosotros acá esta nueva sección en donde vamos a informar y vamos a ayudar a la gente, ¿no?, a resolver ahí sus problemáticas. José Manuel, un gusto, ¿cómo está? Buenos días, Lidia. Buenos días a tu amable público. La orden, como siempre. Muchas gracias. Hablaremos hoy, José Manuel, sobre la pensión alimenticia. A ver, siempre es un tema polémico. ¿Qué es exactamente la pensión alimenticia y quiénes generalmente la piden? ¿A quiénes se les otorga? Cuéntame. A ver, Lidia, déjame decirte que la pensión alimenticia como tal incluye no solo los alimentos, como pudiera pensarse, se incluye también el vestido, la habitación, la educación en tratándose de menores de edad y hasta que estos cursen alguna carrera profesional de manera normal. Obviamente no puede estar el educando entrando y saliendo de una universidad a su gusto y conveniencia. Tendría que ser de manera ordinaria. ¿Y quién puede pedirla? La puede pedir cualquier familiar que esté en condiciones de que no pueda llegarse por sí mismo de esos alimentos, sobre todo los menores de edad. Se puede pedir incluso entre sí, marido y mujer, cuando uno de ellos no pueda llegarse de ese alimento de manera personal. ¿Por qué? Bueno, porque padece alguna enfermedad, porque durante el matrimonio se ha dedicado exclusivamente al cuidado del hogar de sus hijos. Prácticamente esa sería la visión del otorgamiento de una pensión alimenticia. Bien. ¿Cómo se determina el monto que debe de pagar el deudor o la deudora alimenticia? Es buena pregunta. Mira, la ley te da una fórmula muy sabia. Te dice, los alimentos se van a dar de acuerdo a las posibilidades económicas de quien deba darlo y de acuerdo a las necesidades de quien deba recibirlos. El Código de Familia del Estado de Sonora habla de un parámetro de que se podrá otorgar alimentos en caso de que se vaya a disolver el vínculo matrimonial entre el 15 y 60% de los ingresos que tenga el deudor alimentario. Sin embargo, la Corte, Niria, se ha decantado más bien por privilegiar un principio que se llama de proporcionalidad, es decir, de verificar cuáles son los ingresos reales que tiene el deudor alimentario, ya sea por ingresos profesionales o por cualquier otra actividad económica que lleve a cabo. Y además la Corte también ha dicho que el juez puede allegarse de toda la información relativa a esos conceptos de ingresos que tiene el deudor alimentario de manera oficiosa, es decir, sin ningún problema el juez competente puede mandarle un informe al SAT, a las instituciones bancarias, al registro público de la propiedad, para que le informe cuáles son los ingresos y los bienes con los que cuenta el deudor alimentario y en razón de ello imponer ya una pensión más acorde a la realidad, porque el juez no puede imponerle una pensión alimentaria o alimenticia al deudor sin tener esos parámetros bien definidos, porque pudiese obligarlo a algo imposible. Es decir, imagínate un escenario donde le imponga una pensión alimenticia de 40, 50 mil pesos y el deudor solamente tiene ingresos por 20,000. Obviamente va a caer en un estado en que no va a poder cumplir con esas necesidades. Ok. ¿Qué pasa si la persona obligada no tiene un empleo formal? Es lo que te comento. El juez en esos casos se tendría que llegar de la información relativa para ver cuál es la cuantía que le va a imponer a ese deudor alimentario, ya sea que la misma contratante se lo haga llegar o le haga llegar esa información, o bien que esa información le llegue a través del SAT, a través de las instituciones de otros bancarias mecanismos, ¿no? o el registro, claro, pero además voy más allá, Nidia. El juez puede establecer la orden de que se le aseguren bienes al deudor alimentario de tal suerte que pueda, a través, por ejemplo, de una hipoteca, de un inmueble propiedad del deudor, garantizarle el pago de las pensiones futuras. Claro. Y
y en caso de que el deudor durante un lapso de 90 días no cumpla con ese compromiso, bueno, pues el juez tendría que mandarle un oficio al registro civil con el fin de que incluya a esa persona, a ese moroso, en un registro donde aparezca precisamente con esa calidad de deudor alimentario moroso. ¿Se puede pedir pensión retroactiva si nunca se ha recibido el apoyo, por ejemplo, o si nunca se llegó a este acuerdo, no sé, tras un divorcio, por ejemplo, ¿no? Y que nunca se llegó, no lo sé, ¿no? Pero ¿se puede hacer esto? Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí, sí. El derecho a recibir alimentos es imprescriptible, incluso desde el nacimiento. Puedes pedir a la persona que no haya recibido alimentos, incluso durante toda su vida, aunque sea mayor de edad el acreedor alimentario, puede solicitarle a un juez competente que condene a su deudor alimentario a que le pague de manera retroactiva todas las pensiones que se hayan derivado y que no hayan sido cubiertas con la oportunidad del caso. Okay. ¿Qué pasa cuando el deudor, por ejemplo, supongamos que está pagando, por alguna razón deja de pagar? ¿Ahí qué mecanismos legales se activan o qué consecuencias habría? En esos casos, el deudor alimentario puede promover ante el juez competente un juicio oral de alimentos de tal manera que obligue al deudor alimentario a que le cubra esas prestaciones, esas pensiones que se han devengado y que no han sido cubiertas. Particularmente el acreedor alimentario puede pedirle sin ningún problema a este juez que obligue al deudor a que le pague esas prestaciones devengadas y no cubiertas. ¿En qué casos podría modificarse, aumentarse o cancelarse la pensión alimenticia? Mira, qué buena pregunta. Lo que pasa es que la resolución que llegase a dictar el juez con relación a una pensión, decimos nosotros que no causa estado, y te digo por qué. Pudiesen cambiar las condiciones objetivas por las cuales se dictó esa resolución donde se le impone una cantidad determinada al deudor alimentario para que le cubra a su acreedor ese concepto, ese rubro de alimentos. Es decir, te pongo un ejemplo muy rápido. Imaginemos que hoy en día un deudor alimentario le paga 20,000 pesos a su acreedor. Sin embargo, resulta que se quedó sin trabajo, se quedó sin ingresos. Pudiese ir ese deudor alimentario ante el juez y decirle: señor juez, cambiaron las condiciones objetivas por las cuales estaba cubriendo esa cantidad. En la medida que me quedé sin empleo, necesito que me reduzcan ese compromiso, esa obligación, porque hoy en día tengo ingresos informales incluso por 10,000 pesos. O puede ser al revés también. Puede llegar el acreedor alimentario ante el juez y decirle: señor juez, han cambiado las condiciones objetivas por las cuales se impuso esa cantidad, esa cuantía por concepto de alimentos, en la medida que mi deudor alimentario recibe ingresos mayores a los que recibía con antelación. Ya no recibe 20 o 50,000 pesos, ahora está recibiendo 200,000 pesos, y en esa suerte solicito que se aumente la pensión alimenticia. Bien, ¿quiénes en su mayoría son deudores alimenticios? Porque veo que también puede ser que existan mujeres deudoras, ¿no? Pero me supongo que en su mayoría son hombres. Sí, a ver, recuerda que en muchos de los casos todavía se le da prevalencia a los estereotipos que ha venido dándose a través de los tiempos, donde el hombre es el que labora, el que trabaja, y la mujer se dedica al cuidado del hogar y de los hijos. De tal manera que cuando se disuelve el vínculo matrimonial, pudiese considerarse recurrente el hecho de que el hombre sea omiso en cumplir con esos compromisos, que también puede ser la mujer sin ningún problema. En esos casos, el acreedor alimentario, que pudiese ser la mujer, puede ir ante el juez y decirle: señor juez, no he estado recibiendo la pensión alimenticia de parte de mi deudor, en la medida de que se le ha requerido para ello y no lo ha cubierto, y necesito que le impongas el compromiso o la obligación de cubrir ese concepto. Bueno, el juez tendría que obligar a ese deudor a que
a que cubra ese rubro, y si no lo hace, pues se pudiese incluso embargar bienes propiedad del deudor alimentario. Así es, muy bien. La gente que tenga dudas sobre el tema, ¿qué le recomienda a José Manuel? ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Qué opciones tiene? Pueden ocurrir para recibir asesoría jurídica a la Barra Sonorense de Abogados. Pueden ir personalmente a calle Niño Cero, número 71, en la colonia El Mariachi, dentro de un horario de 9 a 3 de la tarde. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias a José Manuel Ávila Valenzuela, presidente de la Barra Sonorense de Abogados AC. Hoy abordamos el tema de la pensión alimenticia y ahí están los datos más importantes, la información concreta a través de una asesoría también la pueden recibir. Muchas gracias, José Manuel. Saludos. A la orden, día. Saludos. Esta es la sección La Ley en Claro aquí en Sonora Noticias AM. La vamos a tener cada semana.